buenos días, buenas tardes. Me da gusto estar aquí. El gusto que me da de estar aquí es porque he visto respuestas de las charlas anteriores. He visto varias preguntas que me han hecho. He visto mucha irresponsabilidad también. A veces para manejar la responsabilidad emocional en un consultante necesito llevarme hasta 3 terapias o 6. Y los invito a tomar responsabilidad, no la que conocen, no la consciente, no la que les enseñaron transgeneracionalmente. Es una responsabilidad todavía más profunda. Es una responsabilidad en donde la segunda consulta, la segunda terapia que le doy a mi consultante, se llama ley causa y efecto, de lo cual tengo más o menos como 165 páginas escritas ya, de lo cual quiero hacer un manual. Ya estoy boceteándolo. La información ya existe. La responsabilidad radica, decía mi maestro sobre la palabra pandeterminismo, de que tú eres responsable de la silla donde estás sentado, tú eres responsable del cuarto donde estás sentado, tú eres responsable de la casa donde estás sentado, tú eres responsable de la manzana donde estás sentado, tú eres responsable del barrio donde estás sentado, tú eres responsable de la ciudad donde estás sentado, tú eres responsable del estado y del país donde estás sentado, por lo tanto de todo el mundo. El enfoque de la charla de hoy lo quiero hacer en base a la condicionante de lo que es el que toda nuestra carga emocional negativa influye en todo lo que es el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo nosotros hemos estado acumulando información al respecto de toda la transgeneracional, no solamente de cada uno de nosotros, sino en conjunto, en comunidad. Recordándoles que la palabra comunidad es y significa bien común, y que tenemos que ir liberando y depurando nuestro pensamiento, porque el rencor y el resentimiento que hemos guardado a lo largo de la vida sigue influenciando en nuestros pensamientos negativos. La influencia del pensamiento negativo no es esa que tú crees que puedes estar repitiendo afirmaciones y decretos todos los días, vestirte de blanco, limpiarte los intestinos, hacerte enemas, equilibrarte los chakras, o contratar un biomagnetista para que todas las semanas te esté impactando. Es una responsabilidad más profunda, porque tarde o temprano a todos nos alcanza el proceso del pensamiento negativo que está en nuestro interior y que sin saberlo nos va saboteando internamente, incluso formando enfermedades que no pedimos ni escogimos aparentemente. La idea del trabajo de hoy es que sepamos que tenemos un cuerpo electrónico, que tenemos un cuerpo que vibra en una frecuencia electromagnética de 8 ohms por segundo, que Sheldrake no conoció a Carl Gustav Jung ni lo estudió, sin embargo tiene la misma teoría. Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, y que nosotros tenemos o manifestamos inconscientemente arquetipos. En una plática que di en ese momento de arquetipos y de lo que era el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, les pintaba un monstruo, un cíclope, ¿no?, de un solo ojo en el frente, luchando contra un guerrero vestido a la usanza de las cruzadas. Y que si tú lo manifestabas en un sueño en donde te estaba aplastando el cíclope, pues el inconsciente te estaba manifestando que los problemas que estabas enfatizando o teniendo en ese momento histórico te estaban avasallando.
el hecho de que tú, al estar peleando en el sueño contra ese monstruo, pues cuando tú lo comentabas a tu terapeuta, lo comentabas a alguien de conocimiento, te decía ver que realmente el estar luchando significa que estabas parado y luchando y peleando y que tenías fortaleza para ello. Si el sueño determinaba que tú habías matado al monstruo, significaba que la lucha había valido la pena, significaba inconscientemente que tú estabas teniendo el conocimiento, la virtud, la templanza, la fortaleza, la protección para vencer cualquier circunstancia en tu vida. He tenido pacientes ahorita, consultantes, que han tenido insomnio. El insomnio no es más que la manifestación de los pendientes que no has resuelto en tu vida. Puede haber dos dinámicas, una de ellas es poner tu libreta en el buró y anotar todos los pendientes antes de acostarse a dormir. Porque si están intangibles, si están en el pensamiento, si están ocupando una masa crítica mental, pues puedes bajarlos a escribirlos para ir disminuyendo esa masa mental. Y hablando de la masa mental, una de las cosas por las cuales he querido continuar con las charlas es porque hay un factor fundamental en mi eneatipo. Una de las líneas de psicología que todavía no ha sido aceptada, que es fundamental, que se llama eneagrama. Yo soy el número 5. Todos los eneatipos tienen ruta de integración y ruta de desintegración. La ruta de integración del eneatipo 5, ¿sí?, es el que puede ayudar a la gente por medio de su conocimiento. La desintegración significaría que es el avaricioso en conocimiento, aquel que solamente se dedica a acumular conocimiento y luego no sabe para qué sirve. Yo he estado parado ahí. Entonces, una de las partes de la integración es dar pláticas y dar a conocer la información que uno tiene. Siento que así va uno bajando la masa crítica mental para no llenarse de tanto intelecto y seguir en confusión o en dispersión mental. Regresando a lo que es el inconsciente colectivo, ahora Sheldrake le llaman campos morfogenéticos. He semblanteado más o menos esto. Lean el libro de 76 páginas, el 100º mono, en donde los japoneses se dedicaron a investigar a los monos de las diferentes islas, y uno de esos investigadores llevó a los monos un saco de papas, lógicamente sucias, enlodadas, llenas de tierra, y él, en su observación, este científico vio que una de las monas empezaba en la playa a limpiar y a lavar la papa con el agua de mar. Al poco tiempo observó que la mayor parte o todos los monos de esa isla estaban lavando sus papas para comerlas. Lo sorprendente fue de que en todas las islas al mismo tiempo todos los monos empezaron a hacer exactamente lo mismo, y a eso se le ha llamado campos morfogenéticos. Cuando empiezo a leer sobre campos morfogenéticos y me empiezo a meter más, yo tenía dos mazos de cartas, uno de Marianne Williamson y otro que se llama el oráculo de los arquetipos, creo que se llama. La finalidad con la que había yo comprado esos dos mazos, me los regaló Dinora. Era con la finalidad de saber cómo influenciar en cuanto a los campos morfogenéticos con el testeo de la fuerza muscular. Hace 30 años yo lo conocí por mi gran amigo Carlos Morales. En ese entonces su nombre en sánscrito era Karuna. Ahorita viene como un venerable monje budista de muy alto rango, está en Jico. Y yo lo conocí como hablar con el hemisferio derecho. Ahora Ricardo Eiris, en sus videos en YouTube,
Hay uno muy importante que se llama el testeo del balanceo, que se lo recomiendo para que practiquen con su cuerpo. Y entonces empecé a ver que los campos morfogenéticos no eran más que los cordones eléctricos que nosotros manifestábamos, que cuando empecé a estudiar yoga y me metí a yoga, inclusive di clases de yoga, ellos hablaban de que se intercambiaban nuestros hilos electrónicos cuando había una empatía con la persona, o los mismos hilos electrónicos se rechazaban cuando había una repulsión sobre la persona. Entonces me fui metiendo a leer en este año pasado, a leer más sobre campos morfogenéticos y descubrí algo bien interesante. No existe la adivinación. La adivinación nunca ha existido. Para mí la adivinación, cuando te leen el tarot, te leen las cartas, no es más que el campo morfogenético que tú impregnaste en las cartas cuando las barajeaste. No es más que el campo morfogenético de cuando el tarotista o el lector de cartas te hace repetir tu nombre justo en el campo morfogenético de la lectura de cartas. Y dependiendo del su acomodo, porque esa es la habilidad del lector con el que vas a que te lean las cartas, es la habilidad que tiene para ir acomodando según él ya trabaja y la habilidad con la que trabaja dichos campos morfogenéticos. Entonces, la lectura del tarot, la lectura de las cartas españolas, la lectura de las runas nórdicas, la lectura de los caracoles, las caracolas, todo eso no es más que una lectura de energías, sí, lento energía. Agradezco que esté yo en este momento histórico, pudiéndolo manifestar, pudiéndolo estudiar, pudiendo adquirir el conocimiento, porque hace muchos años éramos quemados por ellos. Las religiones hicieron genocidios. Recuerdo cuando empecé a leer sobre la Santa Inquisición, sobre Torquemada, hay una película muy buena que es gringa, no recuerdo ahorita me viene el nombre, que si tú curabas y te atrapaba la Santa Inquisición, te interrogaban y te preguntaban si tú creías en la brujería. Y si contestabas que no, te quemaban. Y si te contestaban que sí, te quemaban. Ustedes se preguntarán por qué si contestaba que no creía en la brujería, pues la quemaban. Porque como era la participación y el espectáculo que había creado la Santa Inquisición de creer y hacer creer que sí existía la brujería, el hecho de que tú dijeras que no creías en la brujería ibas en contra de los cánones que había formado la religión. Estoy hablando de la religión en plural porque no quiero hablar de la católica, porque yo crecí en el catolicismo, tiene sus beneficios, tuve sus beneficios. Hay un cristianismo nuevo ahora que lo critico porque antes tenías que ser masón para ser político y estar en las grandes élites políticas. Ahora tienes que ser cristiano para poder tener un alto rango también. Entonces, no me quiero meter en la religión. Regresando a lo que son los campos morfogenéticos, ¿sí? Nosotros debemos de saber que mi campo morfogenético individual se une al colectivo. Y se los he comentado en esa plática que monté en alguna ocasión, que se llama Los buenos hacemos a los malos, donde si yo voy guardando un resentimiento en mi interior, si yo voy teniendo una injusticia significaría que en el momento en que fui agredido, lastimado, vejado, humillado, en el momento en que el adulto me prometió y no cumplió su palabra, eso, como lo justo no existió, se convirtió en lo injusto, en la injusticia. Nosotros, como no sabemos de emociones, la emoción se queda memorizada en el cuerpo. Los hindúes le llaman el cuerpo de los deseos o de las emociones, y es lo que llamamos y conocemos en Occidente como aura. Esa emoción y sufrimiento se queda impresa en el cuerpo y de ahí se forma lo que yo llamo corporalización emocional. La ruta crítica de todo el sufrimiento que tenemos en el pasado es en dos memorias. El recuerdo se queda impreso en el inconsciente, que es un campo morfogenético,
y la memoria emocional se queda depositada en el cuerpo. Cuando yo vivo una injusticia en cuanto a agresiones, esas agresiones se van quedando depositadas. Si es ira contra mí mismo por no defenderme, si es ira contra mí mismo por no cubrir las expectativas de mis padres, o ira contra mí mismo porque ellos no cubrieron mis expectativas, se empieza a generar un calor en el hígado. Y el hígado, cuando está congestionado por ese calor, se coagula y no permite que las toxinas que son metabolizadas en el hígado lo sean, y empezamos a intoxicarnos. Que esa sería la primera ruta crítica para podernos limpiar emocional y mentalmente y físicamente. Esta congestión hepática hace que si yo guardo la ira contra mí mismo, me vuelvo impulsivo. Está escrito hace 5000 años. Y cuando yo guardo la ira contra una imagen de autoridad, que es las hijas contra las madres y los hijos contra los padres, es la vesícula biliar la que se enferma y empezamos a tener problemas para tomar decisiones en la vida. Esta misma congestión hepática, esta misma ira, hablando de la injusticia, se queda impresa en la memoria mental o el recuerdo, el hecho, la acción en mi inconsciente. Y a la verdad del inconsciente significa que hay una memoria que la guardé y no sé que la tengo porque mi mente es tan astuta y tan hábil que no le gusta sufrir y lo que hace es bloquear perfectiblemente la memoria para no recordarla. La única manera en que vamos a saber que existe es cuando se repita la historia, cuando vuelva yo a ser agredido. Tal vez ahora ya no está mi madre, ya murió, tal vez ya no están los adultos que me lastimaron, pero ahora el holograma o la imaginaria conductual que tengo del personaje, si se la deposito a mi pareja, esa persona va a volver a tener la misma consideración que tuvieron conmigo en la infancia. Si yo crecí como un niño desprotegido, un niño víctima, esa condicionante la voy a pasar y le voy a poner el holograma a mi pareja o a mis hijos o a mi jefe. Y entonces el holograma va a hacer el efecto exacto de lo que hacía el adulto que me lastimó. Voy a sentirme agredido por ese holograma, ese personaje, ese universo que yo voy a formar. El problema es que como no sé manejar las emociones, le calculo que el 99.99% de la gente no sabe manejar sus emociones. Entonces, esa injusticia en recuerdo mental, en recuerdo emocional, va haciendo un efecto de una frecuencia vibratoria en la cual esa irradiación de ese campo morfogenético hace que yo empiece a tener amistad con gente que ha vivido injusticias. Y entonces voy a tener enfrente de mí en el café, tomándome un cafecito, a una persona que también fue agredida igual que yo, a una persona que también fue abandonada igual que yo, a una persona que fue minusvalorada igual que yo, a una persona que no le dieron la reciprocidad suficiente igual que yo. Y entonces vamos a hacer grupos, parejas, tríos, cuartetos o en sí grupos, de gente que guarde el mismo campo morfogenético, de gente que realmente esté manejando la expresión. He visto en el Face grupos de mujeres muy hermosas pero solas, que en determinado momento guardan un campo morfogenético de alejamiento, separación, y la lógica me dice que es por un resguardo, no un sufrimiento, ¿no? Mejor, como dice la frase, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Entonces voy a sentir empatía con quien ha sufrido exactamente lo mismo que yo, en lugar de que guarde yo empatía con gente que realmente supere o haga superable el sufrimiento. Se atoró, vas a ponerle tantito pausa, no sé qué se debe. Nada más comente que estamos esperando. Bien, estamos esperando a que regrese lo del Face, algo falló por ahí. Seguimos aquí, espero que si no se ve el video, cuando menos el audio, y si no, esperaremos un poquito. Ya estamos de regreso. Bien.
Decía yo que en mi campo morfogenético, como lo voy a irradiar dependiendo de mis características conductuales internas, si yo fui abandonado, me voy a sentar con una persona que fue abandonada. Si yo fui abandonado, tuve no reciprocidad, me voy a sentar con una persona que tenga no reciprocidades. Y eso va generando que hagamos un campo morfogenético dual o grupal. Sin embargo, puede existir una condicionante en la cual puede llegar a formar hasta grupos muy grandes en una característica que le llamaríamos sentimiento de escasez. Veo grupos muy grandes de gente que se dedica a reclutar personas para poder entrar en sistemas de multired, que espero que ellos puedan soportar el embate del grupo y el embate de las características del sentimiento de escasez, que los hace ir generando más y más y más grupo, más gente, más personas, más proselitismo. Cuando nosotros ese campo morfogenético lo elevamos, está elevado a una altura, el inconsciente colectivo, en donde se conecta con las demás personas. Y entonces, hace rato cuando yo mencionaba que tengo yo un campo morfogenético grupal, estoy hablando de un inconsciente colectivo grupal. Pero si se dan cuenta ahorita, se movió un inconsciente colectivo desde hace 9, 10 meses, en donde se dispararon dos situaciones muy fuertes. De repente nos vimos invadidos por inmigrantes y de repente fueron cientos de miles de inmigrantes que en determinado momento vinieron a hacernos dudar sobre nuestra territorialidad y la defensa del mismo, que esa es una de las características por las cuales nosotros o nuestro cuerpo llama al COVID, para que se ha modificado nuestro ADN. Ayer leí algo al respecto de un video que dice que no modifica el ADN de las vacunas. Sin embargo, ¿quién me asegura en el pensamiento conspiranoide que no quieran hacer modificaciones realmente? Miren los transgénicos nada menos. Los transgénicos están haciendo modificaciones para beneficio, ¿sí?, del crecimiento del producto, el crecimiento del elote, el crecimiento del maíz, la durabilidad, el que no se infecte. Pero todo eso es aparentemente antinatural. Regreso al inconsciente colectivo. Y entonces, imagínense que esa persona con una injusticia en el inconsciente y en el cuerpo, grabado, empieza a hacer manifestaciones de deseos de que se haga justicia. Y eso es el equivalente a una venganza. Porque puede estar repitiendo que perdono y que perdoné y que me perdonen, pero la carga emocional del acto de injusticia sigue en mi interior. Entonces eso va a hacer que nosotros sigamos vibrando la frecuencia vibratoria de cuando fuimos agredidos. La mente bloquea con el intelecto el momento de la agresión y bloquea el sentimiento de la agresión. Sin embargo, sigue vibrando en esa misma frecuencia vibratoria en nuestro hígado y en nuestra vesícula biliar. Cuando en su momento lanzo ese pensamiento de injusticia y no puedo hacer justicia y no cristalizo la justicia, resulta en que nosotros vamos teniendo lo que yo llamaría vengadores. Hace creo que más de 20, 30 años había una película con Charles Bronson, El Vengador Anónimo, donde los detectives le llamaban el vigilante o el Vengador Anónimo a esos ciudadanos que tomaban venganza por cuenta propia. El padre que mataba al violador de su hija, el esposo que mataba al asesino de su esposa que la había asaltado. Entonces, nosotros, sin saberlo en el inconsciente, vamos creando vengadores, vamos creando personajes que el inconsciente colectivo los ha estado manifestando en las películas. Los especialistas son los gringos. Ellos sí han estado manifestando la gran debilidad en la que viven por medio de vestir a su héroe favorito, que en este caso es Iron Man,
de una vestimenta metálica que lógicamente es cientos de miles de veces más poderosa que el cuerpo. La velocidad, el golpe, la destrucción, y entonces fíjense cómo se disfraza el inconsciente colectivo de un héroe disfrazado metálicamente para poder combatir el mal. Entonces, todos los Avengers, ¿sí?, famosos, que son vengadores, en la traducción que yo haría, no son más que el inconsciente colectivo manifestado de un caricaturista, de un editor de películas, de un productor, en donde el inconsciente se está manifestando por medio de que ahora sí puedo tener a alguien que haga justicia. El problema es que cuando nosotros elevamos nuestra injusticia hacia lo que es la nube, ¿sí?, el inconsciente colectivo, recuerden que cuando una nube se condensa, llueve. Entonces, eso es lo que hace que lluevan narcotraficantes, asesinos, mutiladores o secuestradores. Entonces, hay una frase con la que quiero terminar, que la tengo aquí en mi tablet, que dice: si quieres iluminar el sufrimiento del mundo, ilumina todo lo oscuro que hay en ti. En verdad, el mayor regalo que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. No sé si se distingue ahí. Y entonces, cada vez que yo critico algo negativo en el frente de mí, lo que tengo que saber es que estoy teniendo una afinidad. Cuando estudio metafísica, aprendo que la afinidad es por atracción y es por repulsión. Por atracción, cuando alguien me agrada, cuando alguien me gusta, cuando alguien me cae bien, cuando identifico su filosofía, su psicología con ese personaje. Repulsión, cuando de primera intención, sin que me haya hecho nada la persona, sencillamente no me atrae o lo repelo. En otras charlas ya había yo platicado lo que es la ley de la atracción, pero en la ley del espejo, en cuanto a alguien que me agrada mucho, sí, no es más que mi yo reflejado en él. También he comentado que sin ser homosexual, recuerdo cuando le platicaba mis historias a mi hermana, y yo le comentaba que esa persona que venía enfrente de nosotros me agradaba y me gustaba mucho, lo veía yo muy guapo, en este caso un varón. Y entonces yo le preguntaba a mi hermana, ¿en qué me parezco a él? Me dice, dice, camina con las piernas abiertas igual que tú. O tiene la misma mandíbula cuadrada igual que tú, angular. Entonces, una de las características por las cuales yo empecé a limpiarme fue por la ley del espejo. Empecé a ver qué es lo que más me disgustaba de un personaje y veía yo dónde yo lo tenía. Hace rato hablaba yo de responsabilidad emocional y ahora no me ha sucedido. Será porque ya soy selectivo, manejo muy tranquilamente, muy precautoriamente. Pero si en algún momento salgo a la carretera y veo un tipo que se me cierra, veo un tipo que quiere pasarse, se me pega mucho en la parte de atrás, y eso dispara alguna sensación, algún enojo, un hueco en el estómago, una presión en el pecho, una taquicardia, una resequedad de la boca. En ese momento, en lugar de echarle el carro encima, mentarle la madre, alcanzarlo y decirle de que se va a morir, en ese momento agarro y me voy respirando, me voy un poquito más despacio y me voy preguntando, ¿de qué estoy teniendo ira para que este personaje me haya ayudado a sacarla a la superficie? ¿Contra qué estoy sintiendo ira para que en este momento saliera a la superficie y se manifestara? ¿Qué ha estado pasando en mi vida en estas últimas 12, 24, 48, 72 horas para que en este momento la ira de manifestarse sutilmente, o sea, por debajo del nivel, del umbral,
ahora haya salido a la superficie y lo haya yo sentido. Si se dan cuenta, cuando hablo de la emoción, hablo de la sensación. Porque nosotros, la forma de manifestarse en nuestro cuerpo emocionalmente es por medio de la sensación. Los médicos le llaman síntomas. Les hablé hace rato de la sensación del hueco en el estómago, el vacío en el estómago, la presión en el pecho, la taquicardia. He estado teniendo intercambio en diálogo con personajes que tienen ahorita el COVID y que tienen miedo a tenerlo, en donde estuve cerca de un personaje que está ahorita ya se lo quitaron por medio de imanes, pero antes de empezar a estar enfermo tenía el oxímetro pegado en el dedo. Cuando me manifestaba que sentía dificultad respiratoria, se ponía el oxímetro y tenía 98 de saturación. Cuando me decía que sentía apretado el pecho, se ponía el oxímetro y tenía 98% de saturación. Ahora que le toman una tomografía y que el médico general del servicio de urgencias le dijo que sus pulmones estaban dañados, cuando nunca ha visto el diagnóstico del jefe de radiología o el que está encargado de las interpretaciones del mismo. Y entonces la saturación sigue siendo de 98%. Ustedes tendrán todas las teorías técnicas y fisiológicas o fisiopatológicas para manifestar lo contrario que voy a decir. Pero la pregunta es ¿por qué la sensación de dificultad respiratoria cuando no tenía el COVID? ¿Por qué la sensación de dificultad respiratoria cuando lo manifestaba y sus pulmones no estaban dañados? Y entonces vuelvo otra vez a insistir. Lo que ahora se llama fibromialgia, para mí no es más que estás durmiendo con el enemigo y te duermes todo contracturado, engarrotado, y estás en una lucha en el inconsciente durmiendo que la lógica manifestable de todas las personas que conozco, incluyendo los consultantes, es decirme, dormí mal, dormí de lado, se me pegó mi pareja y no me dejó dormir bien porque estuve durmiendo chueco. No, no tiene que ver absolutamente nada lo externo, es lo interno que se manifestó durante tu sueño y estuviste durmiendo con el enemigo, que eres tú mismo. Regreso de la fibromialgia, que no es más que un mecanismo de defensa inconsciente, de estarte defendiendo diariamente de la vida, de las circunstancias. A lo que esa persona siente al respirar y que dice, se me dificulta respirar con un oxímetro de 98%, que no es más que la sensación de la dificultad para vivir la vida. Dice Ida Rolf, el cuerpo no es más que uno de los medios que utiliza la vida para comunicarse con nosotros. Entonces, tardíamente aprendí, sin embargo lo estuve ejecutando, que un síntoma no debe de combatirse. ¿Sí? Yo tengo 30 años de no tomar analgésicos, no tomar antibióticos. Y entonces, sé lo que son las fiebres del mayaro, sé lo que son los dolores de cabeza y quebrantahuesos del dengue, lo sé. Y nunca en ningún momento tomé analgésicos para ello. Yo tengo una filosofía muy personal que le comento a mis consultantes. Si yo ahorita tengo un dolor de cabeza y me tomo un analgésico y el analgésico bloquea el dolor, la carga emocional que salió a la superficie y provocó el dolor de cabeza, lo que va a hacer es volverse a meter para volverme a atacar dentro de 3 horas, dentro de 3 semanas, dentro de 3 meses, dentro de 3 años, dentro de 30 años. Entonces más vale que hoy me ponga a hacer mis respiraciones para poder limpiar el dolor de cabeza y no bloquearlo. La mente comodina es la que ha inventado las drogas, la mente comodina es la que ha inventado los tranquilizantes, la mente comodina es la que ha inventado los analgésicos, ¿sí?
Cuando existían los chamanes, en la llegada de Cortés, no había analgésicos más que nuestra herbolaria, ¿no? Después se descubre que el sauce, que ahora lo convierten en aspirina, era un gran analgésico. Disculpen si me brinco del inconsciente colectivo y los campos morfogenéticos, que es donde tenemos que trabajar internamente para poder crear un exterior positivo, una comunidad positiva, una sociedad positiva. Brinco a lo que está pasando en este momento histórico con los que están encargados de la salud social. Insisto en que lo que le llaman sector salud no debe de llamarse sector salud, se debe de llamar sector enfermedad, porque desde la Facultad de Medicina, durante el transcurso de mis 32 años como médico de hospital, nunca me enseñaron lo que era la salud, nunca hubo promotorías para la salud, nunca me dijeron cómo cuidar mi cuerpo ni qué comer desde la Facultad de Medicina. Para mí se debe de llamar sector enfermedad, porque es lo único que tratan, es lo único que aprenden y es lo único que saben atender los médicos. Decía mi maestro de naturismo hace cerca de 10 a 15 años que estudié naturismo. Los médicos se enferman de lo mismo que se enferman sus pacientes. Y ustedes contestarían, pues somos humanos todos. No, porque si los que están encargados de obtener tanto conocimiento como los psicólogos o los maestros, y ese fuera equivalente al dinero, todos los psicólogos y todos los maestros serían millonarios. Entonces la idea aquí es, cuando regreso a lo que está haciendo ahora el sector salud está atacando a todo aquel que se ponga en la calle a manifestarse como terapeuta, como ahorita. Me gustaría preguntarle a mis compañeros acupunturistas que estaban estudiando la licenciatura en naturismo si realmente pueden poner ya un anuncio en la calle. Porque cuando yo di clases de medicinas tradicionales en la UB, mis alumnos descubrieron que cuando llegó Hernán Cortés, Cuauhtémoc tenía catalogadas 3.500 plantas medicinales, etnobotánica, taxonómica y ecológicamente. Hoy la COFEPRIS solo te acepta 12 plantas medicinales. Yo estoy inscrito al Nature Sunshine desde hace 30 años, 25 años. Desde aquí le mando saludos a Araceli Sarabia y a la señora Arceo, que han sido pilares de esto aquí en Veracruz. Y cuando hace 2 años estaba tomando el curso de acupuntura con la doctora Araceli, me da una pésima noticia. Salubridad había quitado más del 50% de los productos de herbolaria que traían de Ohio. Y entonces me dolió mucho. Me dolió mucho, ¿por qué? Porque entre ellos se llevaron una gran equinacia que traía el Nature Sunshine. Ahora la tengo que andar buscando por aquí y por allá. Todavía tomo y sigo tomando hasta la fecha el Pau de Ahorco, el fenogreco y tomillo y el LJ del Nature Sunshine. El LJ tiene sauco, gordolobo, eucalipto, lo mismo que tiene el broncolink. Y eso fue lo que me ha estado sosteniendo ahorita, que mi problemática siempre ha sido la humedad de mi pulmón por el gran calor de mi hígado. Y ahorita en este momento me duele mucho que la gente esté pasando de la ignorancia a la estupidez. Todavía tengo sin contestar ahorita en los comentarios de un escrito que hice en el Face. Me preguntan hábilmente si yo me pondría la vacuna, si yo creo en la vacuna, si yo hablaría de la vacuna, y no voy a hablar de la vacuna. Lo único que voy a hablar es que es tiempo hoy de que empiecen a saber para qué sirve su cuerpo de cada uno de ustedes. Se han sentado tan cómodamente en la hamaca y en la mecedora a no saber qué necesita tu cuerpo, cómo debes de mantenerlo, cómo debes de neutralizarlo, equilibrarlo, alcalinizarlo
cómo debes amarlo, cómo debes acariciarlo, qué tipo de ejercicio necesitas, porque es fundamental que muevas tus músculos para formar neurotransmisores. Y que sepas que tu cuerpo es sentimientos, que tu cuerpo es emoción, que tu cuerpo es el depósito de tu sufrimiento. Y si no te dedicas a partir de hoy a enseñarte a ti mismo para qué sirve tu cuerpo, vive en la ignorancia y en el manipuleo mediático que existe ahorita. Me duele mucho cómo la gente que no sabe de su propia corporalidad y no necesita ser médico, está siendo manipulada. De que te van a vacunar a la de a web, te van a vacunar. De que va a haber en el futuro coerción en decirte, no puedes, tu hijo no puede entrar a la fiesta porque no viene vacunado. ¿La escuela? No hablo de la escuela realmente porque ahí es donde, cuando la contingencia de N1H1, que yo fui el que estaba encargado del consultorio de contingencia y soy sobreviviente, recuerdo que había mucha coerción, ¿no? Lo menciono en el escrito que tengo en el Face, de que el coordinador de urgencias me quedara en la boca los retrovirales para que no me infectara, ¿no? Y ahí sí le paré en seco. En otra ocasión, ahorita he visto mucho en el Face a un enfermero que está vacunando a todos y se ha hecho famoso ya por su imagen de vacunador, que cuando entra a mi consultorio a vacunarme y quererme obligar a que me vacunara, le dije, tú no vas a tocar mi cuerpo porque yo decido qué hacer y yo he estudiado para saber qué le conviene a mi cuerpo. Por eso no voy a opinar de la vacuna. No hemos tenido absolutamente ninguna madurez en el conocimiento corporal y es justo que empiecen a tenerlo individualmente. Comodinamente y sin escrúpulos, hemos estado pagándole a alguien porque se ocupe de nuestra salud y nuestra enfermedad, con el conocimiento de qué es lo que debe de hacer y pasar y suceder en nuestro cuerpo de nosotros mismos. No te digo que vayas a estudiar nutrición y nutriología, no. Solo te digo que no entres al manipuleo mediático. Si nos vamos a lo que es lo cíclico, tiene exactamente 30 años que entraron todos los no puedo llamarle restaurantes, todos los negocios de comida rápida con alimentos procesados, que lo único que ha estado creando es una inflamación crónico-degenerativa corporal, y eso es lo que ha matado a la gente, no el virus. El virus no mata. Lo digo en el escrito que tengo en el Face, que ningún patógeno mata. Mata las pocas consideraciones en las que has tenido tu corporalidad, y el que te aprieta el cuello es el miedo. ¿Sí? Me dio mucho gusto que un familiar mío me dijera que me agradecía, porque yo le mandé un infograma en donde decía que básicamente no es tanto el temor a morir, sino es el temor a seguir viviendo en las mismas circunstancias de vida. Sí, tengo gente ahorita trabajando conmigo que realmente está teniendo un pánico de que, tengo una consultante que tiene 60 años, que está teniendo un pánico de que su madre se muera porque es lo único que tiene en la vida. ¿Sí? Y si no limpia prontamente esto, realmente va a sufrir. Y realmente su duelo va a predominar hasta la muerte de ella. Quiero decir que los duelos, sí, los he experimentado en carne propia, los he experimentado en conocimiento interno. Los duelos duran hasta que la emoción existe, los duelos duran hasta que el sentimiento sigue perdurando dentro de ti, pero si tú liberas la carga emocional de un duelo, el duelo se acorta. Yo, antes de que existiera la tanatología y la palabra tanatología, las enfermeras me invitaban a despedir a sus familiares en la noche. Y el conocimiento que tenía de espiritismo, paloma yome, santería cubana, me hizo entrar, y de exorcismos, me hizo entrar a ver dónde estaba, en qué situación de bloqueo estaba la persona para persistir y continuar en su agonía. Llegaba un momento en que en la mañana, ya preparándonos para salir del turno, bajaba la enfermera y me decía, doctor, gracias, mi mamá ya
murió. Fíjense bien, gracias doctor, mi mamá ya murió. Ahorita no podemos decir gracias porque alguien muere, porque estamos tan aferrados. Me decía hace rato José Alberto, que siempre me ha estado asistiendo desde hace 4 años, sobre algo que yo escribí en el papel, ¿no? Cuando un consultante me dice que si tenía yo miedo al COVID, y la respuesta fue muy hábil. Le dije, he vivido lo suficiente. Y hace rato estábamos dilucidando, desglosando tanto la frase y la respuesta. Y lo obligué, lo hice que él se contestara la pregunta que él me estaba haciendo, en el sentido de que cuando la persona me pregunta si tiene miedo al COVID-19, el doble lenguaje es ¿tienes miedo a morir? Y entonces por eso contesté de que he vivido lo suficiente. Si hoy volteo a ver a quién dejo y qué pendientes dejo, me costará trabajo morir. Cuando me esconden a mis hijos 9 días, no sé si en el extranjero o no, no tenía poder mental, emocional, físico, legal, económico. Tenía yo 4 maneras de suicidarme. Como me recuerdo a Teresita, desde aquí le mando un beso y un agradecimiento, que le platiqué. Y me dice, doctor, recuerde que mientras más se desea la muerte, más se prolonga la existencia. La otra fue un librito del karma que yo leí de 25 páginas, que ojalá y volvería a conseguir la editorial, creo que Orión o Sirius, para comprarlo por mayoreo, para regalarlo, donde decía que si hoy yo deseaba morir y me suicidaba, yo tenía 38 años, cuando llegara yo allá arriba con los señores del karma, me iban a entregar la espada de la justicia y me iban a decir, ahora haz justicia por mano propia. Y entonces en ese momento, cuando te entregan la espada de la justicia, te presentan un video de todas las fregaderas o perpetraciones, como le llama el ministro de Metafísica, que has hecho con la gente, contigo, incluyendo no cuidarte, tragando porquería. Y entonces, cuando ves el video de todo lo que hiciste malo, tú eres el que escoge cómo hacer justicia por mano propia. No justicia contra los demás, justicia por todo lo que dañaste y te dañaste a ti mismo. Y entonces, ellos mismos te dicen, ahorita que tú te suicidaste a los 38 años, te vamos a dar la oportunidad de tener otros 38 años de sufrimiento para que pases la prueba de no suicidarte. Y si vuelves a suicidarte, vas a venir con nosotros, te vamos a entregar la espada de la justicia y te vamos a dar la oportunidad de entrar en otros 38 años para que pases la prueba. Y si superas la prueba, definitivamente, prueba superada. Cuando digo prueba superada, mi admiración por los lamas, porque vuelven a seguir y vuelven a regresar, vuelven a sacrificarse para venir a quemar el karma de la humanidad. No recuerdo si le hacía el comentario a José Alberto, mis hijos, que si yo muriera en este momento, el regresar pronto estaría bien jodido el universo, perdón, la humanidad. Estaría bien jodido nuestra madre tierra. Y entonces dije, no, ni chicles, mejor me voy allá arriba y me le pego a Dios y ahí me quedo con él. Pero creo que sí voy a pedir regresar nuevamente, porque creo que tenemos que seguir otra vez ayudando y quemando el karma de la humanidad. A eso regresan los chamanes, a eso regresan los lamas, a eso regresan grandes monjes budistas que están muy entrados y muy penetrados en oración, en rezo, en meditación. Yo les invito, por tiempo, me está cortando el tiempo aquí José Alberto, les invito a trabajar en su interior. Les pido un favor, no me vayan a salir como una mamá que me fue a ver a terapia en la semana, porque quería traer a su hija de 13 años y después de que le comenté que el sabotaje de su hija, ella se lo enseñó.
Y el sabotaje de su hija es lo que ella nunca pudo hacer con sus padres. Cuando le explico bien dónde estaba la teoría del por qué su hija estaba saboteando y en dónde estaba golpeando a su hija y cómo le había enseñado a su hija a golpearla a ella misma, al terminar la consulta me dice, ¿y cuándo le traigo a mi hija? Entonces, esta es la responsabilidad de la que seguiré hablando en las siguientes charlas. Yo soy responsable de mí y soy responsable del universo que yo formo. Cada personaje que tú vas creando alrededor de ti son universos que tú vas conformando y les vas poniendo el holograma de tu padre y de tu madre. Entonces, la gente se va a comportar mediante los hologramas que tú les pongas. Hace 4 días fui a comprar un producto y la persona que me atendió se veía muy lenta para la atención y muy dispersa mentalmente y cometí un gravísimo error. Le etiqueté, dije, qué señora tan lenta. Y pedí perdón. Porque en el momento en que yo etiqueté a esa persona, al etiquetarla, yo estaba condicionando cómo me iba a atender. ¿Cómo? Lenta. Tengan cuidado de etiquetar a las personas. Tengan cuidado de etiquetarse. Empiecen a trabajar en su interno para poder ayudar a la humanidad. ¿Sí? Repito la frase que tengo aquí en mi tablet. Si quieres iluminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo oscuro que hay en ti. Ya no subas nada de ayuda. Ahorita están cometiendo un error algunos grupos de misticismo, en donde están poniendo, mañana va a venir todo lo que deseas en la vida. Y quiero decirle a esos grupos que realmente el mañana no existe. Que todos los decretos y las afirmaciones, incluyendo los deseos, se deben hacer en tiempo presente, en afirmativo, positivamente y con el agradecimiento de antemano. No recuerdo quién es que dice, pedid como si se os hubiera dado. No recuerdo si es Lucas. Termino esta charla y mi agradecimiento a ustedes para esto, con esta frase. ¿Está bien ahí? De antemano les quiero recomendar una de las rutas críticas para entrar a nuestro interior. Es mi libro. ¿Aquí se ve? Sí, mi libro te ayuda a introspeccionar, a autoanalizarte, a ir al pasado muy fácilmente, a ir a ver dónde está tu propio sabotaje, dónde lo aprendiste, quién te lo enseñó y a quién te manifestaste como tal. Este libro me da mucho gusto que ya estoy teniendo unos testimoniales, vamos a poner la palabra impresionantes, aunque a mí ya no me sorprende nada. Ayer tenía una paciente que no se podía mover del asiento, que me da risa cuando termina la terapia. Le digo, ¿verdad que tenías ganas de mandar al carajo al doctor Jesús? Bien. La idea es que el trabajo interior es un trabajo fuerte. Cuando un consultante mío está entrando a la fase de guerrero, le digo, hay una frase de Buda y de la raza atlante tolteca que dice, de aquel que vence a 1000 ejércitos, es más importante el que se vence a sí mismo. Deja de competir. Desde aquí les mando un saludo a mis hijos y les pido que relean nuevamente el libro de la ciencia de hacerse rico. El libro de la ciencia de hacerse rico, te lo recomiendo porque tiene la explicación de las dos leyes, la ley de la creación y la ley de la competencia. No eres un competidor, eres un creador, hijo de un creador. Estoy a tus órdenes. Mi libro está en la tienda Trópico de Origen. Está en Antón de Laminos, número 99, entre Washington y Colón, Fraccionamiento Reforma, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y lo estoy enviando por FedEx, más o menos a Ciudad del Carmen. Cuesta como 140 la guía para el envío.
¿sí? Su costo del libro es de $399, porque es un libro, es un compendio, es un cuaderno de trabajo y es un libro metafísico que si lo abres dentro de 3 meses, dentro de 3 años, te va a seguir dando información nueva y necesaria para tu limpieza. ¿Su número? Ah, Para citas y bueno, las citas las doy presenciales y por Zoom. El número de mi celular es 22, perdón, no acepto llamadas, solo mensajes por WhatsApp. Es 22 91 43 75 09. Mi agradecimiento por brindarme la energía de su atención. Me agradaría muchísimo que compartieran el video para que a más gente les sirva. Espero que también les haya servido a ustedes. Y ayer revisé los 3 videos que tengo subidos en el YouTube y hasta a mí me cayeron 20, ¿vale? Un abrazo y mis mejores deseos.